Hola, vamos a ver por qué es imposible que el CGI vuelva a verse así. De me atrapaste. Nos prometieron que el CGI iba a ser el futuro, que algún día lo digital sería indistinguible de la realidad. Y por un momento lo fue. Avatar, Transformers, Davy Jones no eran solo efectos visuales, eran arte en movimiento. Sí, Eran se veía muy realista, la verdad. personajes que estaban vivos. Era el 2010 y estábamos viendo la era dorada del CGI. 2010 y se veía así de bien, pucha. Y no lo sabíamos. Pero entonces, ¿qué se rompió? ¿Cómo es que estamos en el 2025 preguntándonos por qué con más herramientas que nunca el CGI se ve peor que antes? En este video Buena pregunta, ahora se ve como algo así como gráficos de videojuego. analizaremos el comienzo, auge y caída del CGI desde la era donde era solo un sueño imposible, los días de gloria y su decadencia que estamos viviendo hoy. Parte 1. El nacimiento. Antes de que los mundos digitales conquistaran el cine, los efectos visuales eran una mezcla de miniaturas, stop motion y trucos ópticos. Star Wars de 1977 usó modelos físicos, pantallas azules y maquetas. Todo estaba hecho a mano. El CGI, como lo conocemos hoy, era apenas un sueño técnico. Pero en 1982 Tron abrió una puerta. No era realista, ni lo pretendía, pero fue la primera vez que un mundo generado por computadora aparecía en la pantalla grande. Le siguió The Last Starfighter. Oh, no miren eso, chale. Parece Play 2 o Play 1 incluso. Luego John Sherlock Holmes de 1985 y poco a poco lo que era imposible comenzaba a parecer posible. En 1991 llegó el primer golpe real al corazón del cine. Uy, ese se veía muy bien. Terminator 2, con un T-1000 que atravesaba celdas como un líquido metálico. Una cosa completamente fascinante. Era creíble, era inigualable y para la gente de ese momento era real. Y con Sí, ¿para qué te digo que no? Sí, lo más impactante era ese líquido que se regeneraba el cuerpo. Jurassic Park de 1993, el CGI comenzó a dejar de ser un truco y empezó a volverse magia. Pero aún así tenía sus limitaciones. Esos dinosaurios eran usados con cuidado, aparecían solo unos minutos en toda la película, mientras que el resto eran animatronics. Había respeto por el límite que todavía contaba la tecnología. La década del 2000 fue más ambiciosa. Matrix, Spider-Man, La Momia regresa y ahí también hubo unos ciertos errores, como el Rey Escorpión, con Oh, no, miren eso, chale. Se le salieron los gráficos de Xbox 360. una versión digital de La Roca que se convirtió en meme involuntario, pero sí, el CGI Uy, se nota muchísimo que era pura computadora. empezaba a estar en todas partes y en líneas generales era bastante bueno, pero aún no sabíamos bien cómo domarlo. A partir de ahí aparece una tecnología que lo cambiaría todo para siempre: el motion capture. Andy Serkis como Gollum en El Señor de los Anillos demostró que no se trataba solo de gráficos, se trataba de actuación, de capturar humanidad, donde cada gesto, cada mirada, cada respiración expresaban algo. Uy, así se ve muchísimo más realista. Al igual que una actuación normal. Este fue un momento que cambió para siempre la industria del cine, porque realmente Gollum era el primer personaje hecho en CGI que no se utilizaba solo como un efecto visual o solo para ser espectacular, sino que era un claro partícipe en la historia, donde uno llegaba a sentir emociones por él, quererlo, amarlo, odiarlo, rechazarlo, pero algo Uy, sí, chale, la verdad es que causa un poquito de repelús verlo y las expresiones que hace también. te provocaba. Y en 2006 el cine alcanzó un punto de inflexión. Un Oh, aquí se vino el pic. personaje digital dejó de ser impresionante para ser simplemente real. Davy Jones. Su piel Oh, miren eso, sí parece un pulpo, tiene la misma textura. estaba hecha de polígonos. La pregunta era clara: ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál era el truco?
Era Buena pregunta, se ve muy bien. Yo creo que usaron también alguna máscara. marionetas, movía a alguien los tentáculos desde atrás, un animatrónico. No, su piel estaba hecha de polígonos, pero su alma Polígono. era 100% humana. Gracias a un sistema pionero de captura de movimiento facial en set, Bill Nighy pudo interpretar a ¡Ah! Davy ¡Qué Jones impresionante, chale! Antes sí le ponían emoción a esto, no como ahora que se ve todo fake. cara a cara con los actores reales. Y aunque te parezca un detalle sencillo, esto era una novedad, porque por ejemplo Gollum, como mencionábamos recién, actuaba con los actores, pero luego debían regrabar todo lo que él había hecho solo para el motion capture. Acá era la primera vez donde Davy Jones interactuaba con Jack Sparrow en tiempo real y luego se le ponían los efectos. Eso daba un ida y vuelta fantástico entre los autores. Lo que lo hizo Oh. eterno no fue solo la técnica, fue la integración total, la iluminación, la actuación, el modelado, el render y sobre todo la dirección. Pucha, eso requiere muchísimo tiempo. Ya veo por qué los directores empezaron a dejar esto a un lado. Todo apuntaba a lo mismo, hacer que lo imposible se sintiera verdadero. Y todo esto fue el principio, porque lo que vino de ahí en adelante fue prácticamente una década irrepetible, el auge. Un momento en el cine donde lo digital no era sinónimo de falso, sino de milagro. Una era donde cada píxel servía a una emoción. Cada partícula de luz tenía propósito y cada criatura, robot o universo generado por computadora se sentía vivo. Ese momento fue entre el 2005-2006 y probablemente los 2010-2012. Y si lo viviste, lo sabés, no hace falta que te explique mucho. Sabemos que esta fue la mejor etapa, lo sentías. Nuevamente, pensemos en Davy Jones de Piratas del Caribe, Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, con un General Grievous realmente ¡Uy, miren eso! fascinante, una escena que abre con efectos especiales de naves destructoras en medio de una guerra, el 2007 con Transformers de Michael Bay, un festival de explosiones, pero también Vaya, esto sí que fue épico. Se veía muy realista también. una obra de ingeniería visual, donde cada robot estaba construido con miles de piezas únicas. Y esas Daba muchísimo gusto ver esto y ver cada detalle, incluso la suciedad de esto, todo, el brillo, piezas el óxido incluso. interactuaban con el entorno real. Cada transformación no era simplemente una animación, era una secuencia coreografiada como si fuera una escena de ballet mecánico. En 2008 tuvimos Iron Man, donde realmente al día de hoy es muy difícil distinguir las escenas donde Robert Downey Jr. está con un traje falso o está reemplazado con un traje digital. Iron Man nunca se vio tan real como Es más, ¿esto qué es? ¿Será real? ¿Será digital? Es muy difícil de distinguir también. se vio en la primera película. En 2009 llegó el cambio de paradigma, Avatar. James Cameron no solo creó un planeta nuevo, sino que redefinió lo que significaba contar historias con tecnología. Pandora no era impresionante solo por su belleza, era orgánica, con ecosistemas que respiraban, fauna con peso, todo un paisaje que parecía natural y tener vida propia. Pero el verdadero logro fue emocional. Jake Sully no era un muñeco azul, era un Na'vi. Era un ser humano roto encontrando libertad en una piel digital. Y eso cambió todo. Y la lista sigue. Life of Pi y su tigre Richard Parker, cuyos ojos transmitían tanto miedo como belleza. Gravity, que convirtió el espacio exterior en una danza de gravedad, luz y destrucción. Los Vengadores del 2012, donde Hulk dejó de ser un chiste de goma para convertirse en una criatura creíble, ¡Uy, miren eso! con músculos, fatiga y expresión facial. Esas Ya está muy bien hecho, también los movimientos se ven muy naturales. películas no se veían bien nada más, sino que funcionaban emocionalmente. Es que también le metían mucho más empeño a la trama. Ahora ya solamente le meten empeño a los efectos visuales y ya, y la trama pues como que no importa tanto.
porque el CGI era tratado como parte del guión, no como un parche. Pero sobre todo, existía una cosa Ah, con razón, es que hoy en día si parchan el guión, lo parchan totalmente con el CGI. que hoy se extraña: la paciencia. Los estudios entendían que si querías que algo pareciera real, no podías hacerlo rápido. Se daban meses, incluso años para cada detalle. Oh, vaya, vaya. Y era más lento, incluso las películas, era todo tranquilo. Pero ahora todo tiene que ser rápido, rápido y acelerado y lleno de estímulos porque si no la gente va a perder el foco de atención. Yo creo que es el daño que nos han hecho las redes sociales con esos videos tan cortos que nos han quitado la capacidad de esperar. Star Wars 3 tuvo La paciencia nos la quitaron prácticamente. 1 año y medio de grabación y preproducción y 1 año y medio de postproducción con los efectos visuales. Avatar se cocinó durante una década entera. Life of Pi tomó 3 años solo para sus animaciones digitales y nadie se quejaba porque el resultado lo valía. Esta fue la era dorada del CGI, el respeto que se le tenía a la tecnología y a los grandes talentos donde se le daba espacio para brillar. En los 2010, estudios como Weta, ILM y Framestore eran respetados por los directores. Se integraban en la preproducción, diseñaban tomas con ellos, incluso influían en decisiones narrativas. Los Vengadores de 2012 un punto de quiebre, no solo por Hulk, sino porque los artistas de efectos visuales eran parte del equipo desde el primer día. Y esto quizá te parezca normal, pero hoy en día llama mucho la atención, porque hoy se le entregan ideas de escenas a distintos estudios para que luego ellos manden propuestas de qué harían, cómo lo harían y apenas tengan unos meses para poder entregar el trabajo final. Pucha, unos meses, con eso no se puede hacer mucho, con eso no pueden meterle mucho detalle, ni mucha pasión, ni nada. Ahora muchos estudios subcontratan a los efectos cuando la película ya está Ah, miren nada más ese efecto, chale. rodada. Se espera que los artistas arreglen, entre comillas, decisiones tomadas en set, con prisa y con sueldos más bajos. El resultado, un CGI sin coherencia, sin dirección, sin alma. Quizá lo más importante de esa era el respeto al proceso. Los efectos se pulían, se testeaban, se iluminaban como si fueran actores reales. Había un sentido de artesanía. Hoy muchos efectos parecen generados en masa, se nota, lo vemos, lo sentimos. Porque Oh, sí, se ve mucho más raro. cuando un personaje o una escena con CGI está bien Como más sin alma, como que esos personajes no tienen pasión ni personalidad. hecha, no lo notamos, simplemente creemos, pero algo cambió. Y no fue poco a poco, fue brutal, sistemático, y la respuesta del por qué te va a doler. Porque cuando el CGI estaba alcanzando su punto más alto, lo empezaron a destruir desde adentro. Parte 3, la caída. Con el Ay, ¿por qué será? Yo creo que era por el tiempo, algo me lo dice. Porque hoy en día tienen que sacar y sacar películas para ver quién se gana un premio y quién gana más dinero. éxito de Avatar, los Vengadores, Hollywood entendió algo. El CGI vendía, y vendía mucho. Y si algo vende, debe producirse más. Pero el problema es que no se trató de producir mejor, sino más rápido y más barato. Eso me imaginé. Vaya, vaya. Por cierto, tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Síganme también por allá, me encuentran como Kirian VTuber. Los VFX dejaron de ser un departamento artístico y pasaron a ser una fábrica de emergencia. La Uy, no miren eso nada más. famosa nueva mentalidad de, bueno, lo arreglamos en postproducción. Y la postproducción colapsó. Un artista de efectos visuales anónimos que trabajó en Doctor Strange contó cómo, debido a reshots, tuvo que construir una calle completa solo en 2 semanas. Y eso 2 semanas en CGI, no, pucha. Tenía que hacer las cosas muy feas.
Amigos, es muy poco tiempo. Black Panther, una película visualmente poderosa en muchos sentidos, tuvo una de las batallas finales más criticadas por su CGI. La razón, solo le dieron 6 semanas para entregarla. Nadie puede construir una pelea épica con cientos de elementos 3D en ese tiempo. Y aún así lo hicieron, porque no había opción. En los años 2000, una superproducción típica podía tener entre 500 y 1000 planos con efectos visuales. Oh, Y aún mira eso. Uy, chale, y ese montón de cámaras ahí capturando el movimiento. así, los artistas trabajaban durante meses, incluso más de un año, para terminar esas escenas. Pero todo cambió. En películas como Los Vengadores, Infinity War, el 97% de los planos tiene algún tipo de retoque visual. Estamos hablando de alrededor de 3000 planos diferentes con efectos visuales, casi toda la película. Y acá viene una pregunta, ¿vos creés que se le dio el tiempo suficiente para terminarlo como corresponde? La realidad es que no se les dio tiempo. De hecho, en muchos casos se les dio menos tiempo de lo normal. Los estudios hoy en día esperan que se entreguen el triple de efectos en la mitad de tiempo y con el mismo presupuesto. Es como pedirle a un chef que cocine todo un banquete de bodas en el mismo tiempo que te producía una comida para 4 personas. Esto genera un efecto dominó. Se prioriza la cantidad sobre la calidad, se aplican efectos incompletos solo para cumplir con entregas, las revisiones se hacen en postproducción en vez de planificarse antes y las decisiones creativas se toman tarde, cuando ya no hay margen para perfeccionar. Por eso vemos planos con personajes que parecen flotar, escenas con Ay, ¿qué es esto? No, y esto también. ¿Qué es esto? iluminación sin coherencia, texturas sin detalle y lo peor, muchos artistas agotados, quemados, reemplazados o simplemente saliendo de la industria. El CGI de hoy no se ve mal por la falta de tecnología, se ve mal porque se lo trata como un producto en masa. Y como todo arte que termina siendo sobreindustrializado, termina perdiendo bastante de su alma. Y el alma es clave, porque detrás de cada uno de esos personajes icónicos que capturaban nuestras emociones, no era solo porque se veían bien, era porque había una conexión directa entre lo humano y lo digital. Vaya, ojalá que reflexionen, porque yo creo que ya se deben de estar dando cuenta de que sus películas ya no están teniendo tanto éxito, porque ya están criticando cada vez más esas escenas con CGI barato. CGI no reemplazaba al actor, no reemplazaba al director, no reemplazaba la cámara, sino que extendían su intención. Un artista trabajaba durante semanas en un solo plano, no solo para que se viera bien, sino para que dijera algo. Los directores decidían integrar el CGI solo donde lo necesitaban, porque cada píxel era una responsabilidad emocional. Hoy esa conexión se ha cortado. La prisa ha convertido al CGI en un relleno visual. Ya no acompaña a la narrativa, la reemplaza. Se construyen mundos enteros sin placas reales, sin interacción física, sin peso. Se colocan personajes digitales sin saber cómo se comporta un cuerpo al respirar, al pisar o al dudar. Antes lo digital era una extensión de la cámara, hoy es una excusa para no usarla. Pucha, claro, es que era más delicado todo el proceso. Y esa es la verdad profunda. El CGI de ahora no falla porque sea peor, falla porque está solo, porque se le pide y se le exige que haga todo, cuando en realidad fue creado para complementar, no para reemplazar. Y cuando desconectamos al artista del tiempo, al director del plano y al actor del personaje, lo que obtenemos no es cine, es una Con razón, cada vez hay menos películas buenas. ilusión sin ningún tipo de alma. Tal vez lo más doloroso de todo esto no es ver cómo el CGI se ha deteriorado, es recordar lo que una vez fue posible. Durante una década vimos a personajes digitales llorar, reír, sufrir. Vimos mundos que no existían y sin embargo creímos en ellos. Los efectos quizá muchas veces no eran perfectos, pero estaban conectados con algo más grande. El tiempo, la paciencia, el arte, el ser humano detrás de la pantalla. Hoy tenemos tecnología más poderosa jamás creada, pero también tenemos
la industria más impaciente, más saturada y más desconectada de toda la historia. Pucha, qué triste. El CGI actual no está muerto. Solo Aunque yo creo que hubo también mucho retroceso ahí en la pandemia. Yo creo que la pandemia también pudo haber influido para que los directores decidieran usar más CGI para reemplazar tantas actuaciones y pues que no se contagiaran tanto de el virus que había. está perdido, esperando que dejemos de tratarlo como un atajo para tratarlo como lo que realmente es, una herramienta. Yo creo que ya poco a poco se está recuperando un poquito más el cine. Ya no están optando por películas con tanto CGI, efectos especiales. Ya hay más variedad. Herramienta para contar historias cuando la realidad no es suficiente, cuando la realidad no se puede captar por el lente. Quizá el camino no sea eliminar los efectos visuales ni limitarlos, sino recordar por qué los usamos en primer lugar, para emocionar, para expandir lo posible, para tocar algo más grande que nosotros. Y tal vez, si volvemos a darle a los efectos el respeto que se merecen y sobre todo a los artistas que los crean, si volvemos a escribir escenas pensando en lo que transmiten y no solo en cómo se van a ver, si volvemos a tratar cada plano como si fuera el único que importa, entonces, solo entonces, hay una posibilidad de que volvamos a ver esa magia. La misma magia que sentimos cuando vimos a Davy Jones tocar el órgano con sus tentáculos, cuando vimos a Richard Parker por última vez desde la selva, cuando vimos a Pandora respirar. Tal vez, solo tal vez, todavía tenemos una chance. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, seguime en mis redes que tengo un anuncio muy especial para hacer en breve y me encantaría que te enteres primero por ahí. Mi nombre es Iván y me atrapaste. Es cine. No olvides hacer clic en la descripción para obtener el descuento especial que CyberGoat VPN nos ha dado a los usuarios de nuestro canal. Y se ha terminado. ¡Qué tremendo video! Estuvo bien interesante esto. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué opinan al respecto. También les agradecería mucho si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.